Muy buenas amigos, soy Dain, bienvenidos a este canal. Bueno, los jueces de MMA. Seres iluminados, gente intachable que nunca cometen errores, son incuestionables en sus puntuaciones en cada pelea. De verdad que jamás cometen escándalos en su trabajo como en otros deportes. Fútbol, jamás pondría en duda las tarjetas de un juez de MMA. You gotta be kidding me! Tranquilo, Sean. Tienes razón, hay todo un dilema con las tarjetas de los jueces de las MMA, sobre todo tras el último UFC 284. Este video no es para decir por qué ganó este o el otro debió ganar. Nada de esas tonterías. El que ganó, ganó y ya está. Pues sí, güey, no mames. Este video es para tratar de dejar en evidencia las incongruencias en las puntuaciones de los jueces, que es una realidad, que está afectando muchas peleas de los deportes de contacto y en este caso de las MMA dentro de la UFC, dejando a los fanáticos más decepcionados que Soldier Boy al escuchar a Homelander. Quizás si te hubiera criado, habría sido mejor. No serías un pobre debilucho marica que solo busca atención. Eres una decepción. Según las pautas para puntuar una pelea dentro de la UFC, hay algo importante y es que no siempre el sujeto que más golpes lanza termina siendo el ganador. Según las reglas del UFC, las claves son efectividad y eficiencia. 1. El que haga los golpes más potentes de manera eficiente. 2. Los golpes realizados por el peleador en una posición dominante, por ejemplo, el ground and pound. 3. En cuanto a los agarres, los jueces deben reconocer el valor de los derribos y defensa contra derribo. 4. El atleta que logre avanzar en su posición hacia una más ventajosa recibirá puntos por efectividad. 5. El peleador con su espalda sobre la lona amenazando con sumisiones o intentando revertir su posición. 6. El luchador que avanza y logra conectar a su rival tendrá puntos. 7. El luchador que dicte el ritmo del combate, lugar y posición. Al final de su plantilla de reglas para puntuar de la UFC refiere que las voces de los fans son lo primero. Entonces, teniendo esto en cuenta, esto que es como leer las letras pequeñas de un contrato que siempre se tiene que leer para que luego no te enyuquen, como acá el Michi. Los jueces ya no nos pueden ver la cara sabiendo y entendiendo mínimamente al menos estas reglas. Por eso cuando veo la pelea del amigo de Popovich, me refiero a Alexander Volkanovski versus Islam Abrasachev, y miro las tarjetas y veo que dos jueces puntúan igual, tanto en la pelea de Volka y Makhachev como también en otra anterior pelea, yo ya soy suspicaz, pues noto algo curioso. Los jueces dando el round 3 el más parejo al Volkanovski, donde el mejor derribo logró ahí Makhachev, pero dándole luego a Makhachev el mejor round de Volkanovski, o sea el segundo, donde nunca dejó progresar, según las reglas de puntuaciones, Volka a Makhachev en su lucha, y si bien estaban empatados en golpes, las low kick de Volka y un knockdown efectivo debido a un volado de izquierda que según las reglas daban como ganador a Volka en ese segundo round, en el que Volka incluso hizo mucho más que muchos 155 libras, incluido Charles Oliveira, y el tercer juez no vio ni un round para Volka salvo el quinto round. Por eso es que uno siempre dice, ¿pero qué pelea han visto estos jueces? Que si bien la subjetividad es algo que puede pasar al dirimir una pelea, pero la legitimidad del deporte no debe ser puesta en jaque por fallos polémicos. O sea, ¿cómo le das el segundo round a Makhachev? O sea, el clinch nada efectivo y los intentos de derribo frustrados también cuentan como puntos. ¿Y qué hay del control en el clinch y la posición ventajosa sobre la reja de Volka hacia Makhachev en ese round, el segundo? Y su buena defensa contra derribo también, porque eso no lo consideraron. Si la base principal, el corazón de las reglas, el alma de las reglas son la efectividad y eficacia, uno nota que salvo dos rounds puntuales, el primero y el cuarto, son absolutamente de Makhachev. Y el tercer round, que es el que estuvo parejo, que quizás yo considero un poco mejor a Makhachev por un derribo muy efectivo que tuvo sobre Volka, pero ¿cómo es que le dan a Volkanovski ese round? No entiendo cómo los abrazos y el clinch sin progreso de Makhachev, que Volkanovski revirtió poniendo contra la reja también a Makhachev, pueden empezar en un segundo round en las tarjetas. Un segundo round donde Volka tuvo un gran performance en defensa de derribo y striking, un striking más efectivo incluso que Makhachev. Aquí los jueces Ben Cartledge y David Letavy pudieron equivocarse, pero el que peor estuvo es el juez Derek Cleary, que no sé qué pelea ha visto, más perdido que Pioja en peluca. Seguro el juez Cleary veía a los Simpson en plena pelea, pues no da ningún round a Volka salvo el quinto.
Esta pelea debió haber ido a una decisión dividida a favor para Makhachev, o yendo quizás remotamente al extremo, un probable empate. Pero es que resulta curioso que justamente dos de los jueces de esta pelea, me refiero a los jueces Ben Cartledge y David Letavy, valoran más los derribos de Makhachev, pero en la pelea de Petr Yan versus Sean O'Malley, ahí no valoraron ningún derribo de Petr Yan y su trabajo de piso en los dos primeros rounds, en los que Yan incluso mantuvo a raya con el striking a O'Malley, a pesar de que este último solo tuvo 2 golpes contundentes y puntuales nada más. Curiosamente, ambos jueces, Cartledge y Letavy, puntuaron igual tanto a Volkanovski versus Makhachev como también O'Malley versus Yan, incluso los mismos números. ¿Qué? ¿Se copian la tarea ambos? ¿O tienen gustos iguales? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Solo el juez de MMA Vito Polillo, que es profesor de Jiu-Jitsu, en la pelea de O'Malley y Yan sí fue coherente en su fallo. Él sí contó los derribos y el control de Yan sobre O'Malley, los primeros rounds. Incluso Polillo es lo más rescatable y coherente en el historial de sus decisiones, puntuadas en las tarjetas si vemos sus antiguos fallos. Con este video quiero dejar ver que muchos jueces no son coherentes en sus fallos deportivos. No son coherentes. Y la UFC en su página web, al final de su plantilla de reglas, dice que las voces de los fans son lo primero, pues por esa razón tengo el derecho de hacer una queja para que los jueces no levanten suspicacias sobre un supuesto robo en una pelea y que no nos roben a los fanáticos como Aitekin al PSG. Igual que Aitekin al PSG. Igual que Aitekin al PSG. Los jueces tras una pelea no nos pueden ver la cara, pues estamos pendientes de sus decisiones en las tarjetas. Entonces, cuando un juez puntúa una pelea, se entiende que cada juez mantenga ciertos criterios para puntuar una pelea. Habrá algunos que consideren más los derribos y ground and pound, otros el tiempo de control, que lo valoran bastante, aunque sea un control mediocre, sin ánimo de finalizar a un rival, etc. Pero que eso se vea reflejado en una pelea y se note en el historial de las tarjetas del juez, que si bien un juez de MMA o boxeo se pueden equivocar, pero al menos que demuestren que se es consecuente con sus criterios de puntuación. Por fallos así en las tarjetas, fastidian y arruinan una pelea. Le pueden fastidiar una carrera a un peleador que se machaca 4 meses o 5 en un campamento. Y hablo de esto, pues estos jueces Ben Cartledge y David Letavy también van a ser los jueces que van a estar en el UFC 285 dentro de poco. Ahora, una respuesta por el que quizás podemos entender por qué fallan así estos jueces en las tarjetas, lo veremos con el siguiente caso. Hace un par de meses, el 10 de diciembre, se vio la pelea de Paddy Pimblett y Jared Gordon, que acabó con una decisión unánime. ¡Unánime! Aquí las cosas como son. En esa pelea los jueces se vistieron de Papá Noel y le regalaron esa pelea a Paddy Pimblett, perjudicando así a Jared Gordon, quien dejó retratado en su jiu-jitsu al cabeza de coco Paddy Pimblett, y bajoneando un poco su hype. Debido a esta polémica, el 14 de diciembre, el referee de MMA, John McCarthy, hizo un comentario interesante y habló sobre una conversación que tuvo con su hijo, el juez de MMA, Ron McCarthy, por su polémico desempeño en UFC 282, pues Ron McCarthy fue juez en la pelea entre Paddy Pimblett y Jared Gordon, y John McCarthy habla de una realidad que ha pasado imperceptiblemente frente a nuestros ojos, pues él dice en una entrevista: de ninguna manera Paddy Pimblett ganó esa pelea. Mi hijo era uno de los jueces, me preguntó y le dije: te has equivocado, pensé que Gordon ganó 28-29 primer asalto y Jared Gordon golpeó a Pimblett con un gancho de izquierda como si fuera un imán, le golpeó una y otra vez y le aturdió. Ahora, Paddy tenía sus cosas, pero esto puede pasar cuando eres un juez sentado allí. Consigues que el público responda cada vez que Paddy hace algo, porque a decir verdad, Paddy no golpeó tanto como Jared Gordon y los golpes que asestó Pimblett no fueron tan buenos. Pero cuando tienes la reacción de la multitud, y eso es lo que estás escuchando, hay veces en las que no estás viendo ese ángulo, pero estás escuchando la reacción de la multitud, y es una influencia. Y creo que se dejaron influir por lo que le gustaba al público. Y es que uno se pone a pensar y lee la opinión del referee John McCarthy, que es un tío que sabe del negocio, y te das cuenta que tiene mucha razón. Personalmente creo que muchas veces, no todos los jueces, pero sí algunos muchas veces no son coherentes en sus fallos, pues se dejan impresionar por el hype del público y eso es lamentable. En la pelea de Yan vs O'Malley, Cartledge y Letavy en rounds cerrados ni por asomo valoraron los derribos de Yan, pero en la pelea de Makhachev vs Volkanovski sí que lo valoraron. O sea, en una pelea sí tienes un criterio y en el siguiente otro. Y si bien cada pelea es distinta, se nota cuando eres coherente en tus puntuaciones. Y un patrón interesante es que estos dos, siempre que están de jueces en una misma pelea, dan los mismos puntos en cada round, un calco del otro. Bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Esto me recuerda ya hace unos años a la jueza de MMA y boxeo Adelaide Byrd, que es más conocida como las polémicas, sobre todo con sus puntuaciones en el boxeo que son bochornosas.
todas. Hasta Bob Bennett, el presidente de la Comisión Atlética de Nevada, tuvo que pedir disculpas públicas por sus varias controversias en el pasado, a pesar de tener 20 años como juez deportivo. O sea, ha habido casos de jueces polémicos. Por eso soy minucioso. En las peleas, entre rounds, lo que pido siempre es que haya al menos mínimamente cierta coherencia entre sus fallos en las tarjetas, que mantengan una misma línea, criterio, que no le vean la cara a los fans, y no fastidien el trabajo que realizan los peleadores dentro de un cuadrilátero o una jaula. O sea, lo de Netaby como Cartlidge está siendo algo evidente, porque si siguen con estas polémicas, ellos pueden ser incluso investigados y tener una sanción de la Comisión Atlética de Nevada. Como dijo alguna vez un sabio gurú, vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Bueno, me refería a nuestro gurú y sabio, el pelado Dana White, que con estas sabias palabras se convirtió en un pensador moderno, como cuando dijo nunca dejen la pelea en manos de los jueces. Ese Dana White al mismo level que Confucio. Ao vivo na quebradeira, oh, fé da puta, filho de rapariga. Pero bueno, parece fácil en teoría, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Sobre todo cuando el guerrero que se tiene delante es un guerrero duro. Y pues para eso están los jueces, para hacer solución y no ser el problema. Pero en fin, ¿tú qué crees? ¿John McCarthy tiene razón cuando dice que los jueces son influenciados por el público? ¿Cuál crees que sea el desempeño de los jueces Netaby y Cartlidge ahora que darán las tarjetas en la pelea de Valentina Shevchenko y Alexa Grasso? Pero bueno, si llegaste hasta esta parte del video y te gustó mucho este video, muchísimas gracias. Conmigo será hasta otra ocasión y un saludo enorme a todos.